¿Qué tal, mis amados hermanos, amigos? Muy buenas noches. Aquí estamos una vez más para orar, para compartir la palabra del Señor. Una reflexión que va a bendecir tu vida. Pero estamos también para bendecir la de otros. En este tiempo de clamor, de pueblo de Dios, de pueblo que se entrega para clamar a la presencia del Padre, a la acción de Dios Todopoderoso, para que bendiga nuestras tierras, para que bendiga nuestro mundo, nuestras ciudades, para que bendiga nuestras familias. El Eterno es nuestro refugio. El Altísimo está con nosotros. No hay que temer. Hay que esperar en Él y hay que confiar en Él. Te quiero compartir una porción de la palabra de Dios en medio de esta circunstancia. Es muy vigente y tiene que ver con Jesús. Ayer compartía de que la vida es un viaje. Es un viaje donde es necesario siempre estar bajo el cuidado protector de Dios. De lo contrario, vamos a estar indefensos en cualquier circunstancia, por muy leve que sea. Sin Dios somos indefensos. Con Dios, Él es nuestro escudo, nuestra roca fuerte, nuestro refugio. Es ahí donde tenemos que acudir y es ahí donde tenemos que permanecer, en el refugio eterno que Dios nos brinda con su gracia y amor por medio de Jesús. La palabra de Dios nos narra una historia extraordinaria. Y dice la palabra de Dios allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Lo interesante del asunto es la declaración primaria de Jesús en este pasaje. Es Jesús el que está invitándoles a pasar hacia el otro lado. Jesús les dice: pasemos al otro lado. Sí, la vida es eso, un transitar, un caminar, un andar, donde tenemos que llegar a la otra orilla. Y la vida tiene circunstancias que unas nos van a sorprender, otras puede ser que las veamos venir, otras puede ser que ya seamos expertos en lidiar con ellas o nos convertimos en personas que de repente creemos que sabemos cómo defendernos frente a cualquier circunstancia. Y es por esa razón que muchas veces nosotros prescindimos en nuestra vida de Jesús. Dejamos que Dios esté a un lado. Y nosotros tratamos o intentamos de hacernos cargo de nuestra propia vida sin contar con Dios, sin esperar en Él, sin contar nuestros planes con Él, sin compartir en la amistad, en la relación, en la comunión con nuestro Dios que desea bendecirnos. Eso es un grave error. Es un error no poder contar con Dios cuando es un recurso poderoso, cuando es una persona maravillosa que está para bendecirnos, para darnos su sabio consejo, para darnos su guía, para mostrarnos cuál es la dirección. Si es Él el que nos ha hecho la invitación de pasar al otro lado. Es Dios quien te hace la invitación de caminar con Él. Estás en este mundo y no es por obra de una casualidad.
Estás en este mundo y no es por una elección de padre o madre. Es porque Dios lo quiso. Es porque Dios tiene y tuvo y tendrá siempre un propósito para con tu vida y para con la mía. Somos hechura de Dios. Ha sido por su gracia y por su misericordia en que estamos aquí. Más allá del cómo, más allá de lo que la gente haya dicho, creas que eres, Dios te ha permitido que nazcas en este mundo. Dios te ha permitido, y lo que ha permitido es por un propósito, porque nada escapa de la mano sobrenatural de Dios. Nada escapa al propósito de Dios. Y Dios tiene un propósito con tu vida. Y es necesario que lo creas, que lo entiendas, que lo asumas una vez y por todas, y que te pongas en manos de ese Dios. Allí estaban los discípulos, había muchas personas, pero Él le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¡Qué linda invitación! Ellos no se dieron cuenta de que estaba Jesús. No se dieron cuenta que ellos no fueron los que dijeron, vamos a ir al otro lado, Señor. Fue Jesús el que le dijo, pasemos, vamos. Y Dios nos está haciendo la invitación de pasemos hacia el otro día, pasemos hacia el próximo año o pasemos hacia la otra vida en el tiempo oportuno, en el tiempo que Él elija. Pero hay una invitación. Y acá lo importante es nosotros poder confiarnos en esa invitación que Dios nos está haciendo. Porque si no es con Dios, no estamos seguros. Si no es con la ayuda de nuestro todopoderoso y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida va a estar desprotegida y a merced de cualquier circunstancia que por muy leve que sea, nos va a golpear, nos va a herir, nos va a dañar, nos va a entristecer, nos va a derribar y nos va a hacer sucumbir. ¿Para qué? Para que quedemos prisioneros de cualquier circunstancia y prisioneros de cualquier maldad o prisioneros de nuestros propios miedos, de nuestros propios temores. Dios no te quiere lleno de temor. Dios te quiere con fuerza. Dios te quiere con virtud, con carácter. Dios te quiere con fe, Dios te quiere con ánimo, pero con una visión de futuro, con una visión de llegada, no solo con una visión de salida. Dios te quiere con una visión de llegada. Él te invita y te dice, pasemos al otro lado. Y cuando Dios te dice, pasemos al otro lado, es porque Él va a estar contigo en el trayecto hasta que toques la otra orilla, hasta que estés allí en el lugar en que Él te ha dicho, pasemos allá. Si Dios te invita, estás seguro. Y Dios te está haciendo la invitación. Mundo, hoy Dios te está haciendo la invitación. Amigo, hermano, vecino, compañero, esposo, esposa, hijo, hija, abuelo, abuela. Dios está haciendo la invitación. Pasemos al otro lado. Ahora, los discípulos asumieron y subieron a la barca. Lo sorprendente de esto es que se levantó una gran tormenta. No dice una tormenta. Cuando describe Marcos, dice se levantó una gran tormenta. ¿Cuántas tormentas ellos habrían vivido en aquel mar de Galilea? Ellos eran pescadores, conocían del mar, tenían confianza y sabían los vientos. Cuando soplaba un viento de un lado, sabía qué tipo de viento vendría. Veían una nube y ya sabía si iba a llover en un lado o en otro, o si no iba a caer o no. Eran expertos de la mar. Habían sido criados desde pequeños allí alrededor. Es decir que cada punto, cada acción, cuántas tormentas habrían pasado con sus padres o ellos solos ya siendo grandes. Cuántas experiencias en el mar habrían tenido. Pero esta tormenta allí estaba. La vieron venir, era una más. Era una tormenta más para ellos aparentemente. Pero Marcos narra y dice, era una gran tormenta. Cuando menciona que era una gran tormenta, una gran tempestad, tal parece que ellos estaban lidiando contra eso. De la nada se levanta una tempestad. Siempre comienza una brisa más fuerte, que comienza una gota de lluvia, que de repente se levanta el mar. Pero eso comienza así de repente y comienza a acrecentarse. De la nada no nace una tormenta. Y ellos tal parece que habían lidiado con este tipo y estaban en medio de aquella tormenta, los unos a los otros tratando de enderezar la barca o de asumir de que ellos podían vencer la barca. Pero llegó un momento en que ellos se dieron cuenta que aquella tormenta era diferente a todas las tormentas. Esa tormenta era distinta. Los estaba golpeando,
los estaba superando. De hecho, dice que se anegaban. De tal manera era la tormenta que se anegaban. El mar estaba entrando sobre la barca. Ya estaba la barca llena de agua. Estaban allí en toda esa experiencia y en esa vorágine, en esa lucha. Y es cuando ellos comenzaron a sentir gran temor. Al punto que creyeron en que estamos corriendo peligro. Podemos morir aquí. La pregunta es, ¿y te acuerdas de la invitación? Pasemos al otro lado. ¿No se acordaron? Segundo, ¿se habían acordado antes de Jesús hasta ese momento? No, ellos sabían de tormenta. Ellos apelaron a lo que siempre habían hecho. Ellos apelaron a su experiencia. Ellos apelaron a su autoconfianza. Ellos apelaron a su conocimiento de la vida y de todo lo que habían vivido siempre allí en el mar de Galilea. Ellos apelaron a sus propias expectativas de las circunstancias. Ellos apelaron a su propia opinión. Y esto es un punto clave en nuestra vida. La palabra de Dios nos declara y nos dice firmemente, y tómalo como buen consejo, sabio consejo de Dios. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Una vez más, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto es un consejo que es necesario traerlo hoy a la vida. Ellos confiaron en lo que podían hacer, pero no se dieron cuenta aún de que esta tormenta era más terrible que cualquier otra tormenta que antes habían experimentado. Segundo, no se dieron cuenta del que les había hecho la invitación. Vamos a ir hasta el otro lado. Si hay un camino de salida, con Dios hay un camino de llegada. Pero ellos hasta ahora no se habían dado cuenta de quién les había hecho la invitación. Y tercero, allí estaba Jesús. Allí estaba Jesús en la proa. Allí estaba Jesús durmiendo. Allí estaba Jesús en la barca. Habían confiado en lo que ellos creían, pero no habían esperado en Él. Ellos estaban tratando de asumir de que ellos podían vencer la circunstancia por sí solos o por sus propios esfuerzos. Hermanos míos, tú que me escuchas, hay cosas que no podemos vencer con nuestro propio esfuerzo. Hay una tormenta ahora en el mundo. Dios nos ha hecho la invitación. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado de la vida. En el tiempo oportuno, cuando Dios nos cimentó en este mundo, es porque Él nos estaba haciendo una invitación. Te he traído con un propósito y vas a concluir ese propósito hasta el día en que llegues a la orilla de mi presencia. Es Dios quien nos ha hecho la invitación. Pero ahora hay una tormenta. Y muchas veces estamos confiados en nuestra prudencia, en lo que creemos, en lo que nos parece, en el parecer de uno, en opiniones de otro, en opiniones de alguna cosa, en opinión de noticieros, en opiniones científicas. Y no nos damos cuenta que la opinión que vale, la opinión que cuenta y la que marca lo definitivo, la que establece el cauce de la vida, es la opinión de Dios sobre las circunstancias, sobre nuestra vida y sobre cada paso que damos. Porque Él fue el que nos ha hecho la invitación de pasemos hacia el otro lado. Cuando ellos se dieron cuenta que era un peligro grave, llamaron: Jesús, levántate. No te da cuidado, te despreocupas de nosotros. Ellos parecía que Jesús se estaba despreocupando de ellos. Tal vez entendieron, el Señor nos ha descuidado. Jesús estaba en la barca, Él no estaba ausente. Jesús está en tu barca, no está ausente, pero tal vez lo has dejado dormir. Tal vez lo has dejado dormir con tu autoconfianza, con tu dejadez, con el modo de olvidar a Dios, de vivir la vida de un modo, cuando en realidad ahí está Dios, Él está ahí, Él está cerca tuyo. Dios está cerca tuyo, está cerca nuestro, siempre ha estado cerca. La palabra de Dios nos dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y Dios está cercano. Dios está cercano para bendecirnos, para socorrernos, para librarnos de cualquier aflicción. ¿Por qué Jesús dormía? Siempre me pregunto.
¿Por qué la razón de que Jesús dormía? ¿Será que nadie eligió compartir con él en aquel momento que iban en la barca? Todos se fueron a una esquina a conversar, a compartir, tal vez a contarse el uno al otro las experiencias del día. Pero nadie conversó con Jesús y tal vez por eso eligió dormirse. Tal vez porque todos buscaron un punto de referencia y al ver Jesús esto decidió irse a descansar, a dormir, a recostarse, porque nadie tuvo interacción con él cuando en realidad era como para compartir en la intimidad con Cristo Jesús y preguntarle, Señor, ¿qué tal de nuestra vida, de nuestras experiencias, de nuestras expectativas? ¿Qué nos encontraremos al otro lado? ¿O cómo será mi vida de aquí en adelante? Jesús no los descuidó. Jesús estaba ahí porque Jesús quería darle una gran enseñanza, como quiere darle una enseñanza a este mundo hoy. La enseñanza de Jesús es que Él está cerca. Él está cerca y su opinión cuenta. Él está cerca y tiene poder y tiene control. Él está cerca y quiere glorificar su nombre. Jesús está cerca y quiere decirle a esta vorágine de tempestad, de enfermedad, calla, enmudece, sea reprendida por el nombre de Jesucristo. Jesús está cerca y desea bendecirnos. Jesús está cerca de cada país en esta hora. Jesús está cerca del mundo que clama por su misericordia, por su compasión, por su gracia y poder. Y este es tiempo en que digamos, Señor, ten cuidado de nosotros. Hay tormentas en la vida que sí, nos provocan miedos, te provocan miedos a todos, que pueden traer inseguridades, que pueden traer desánimo, pueden traer ansiedad. Pero está Jesús, Él te invitó a pasar al otro lado, está Jesús. Y si Jesús te invitó, hay dos cosas que tú puedes hacer en medio de estas circunstancias. Hay dos cosas que puedes hacer frente a los miedos y frente a los problemas de la vida. No solo esta pandemia que está. Puede ser una enfermedad personal. Puede ser la pérdida de alguien. Puede ser alguna circunstancia. No solo esta pandemia. Alguna decepción, alguna tribulación, algún tipo de cosa que no te haya dado paz o te haya robado la paz. Dos cosas puedes hacer. Lo primero, creer que tú no le importas a Dios. Y dejarte vencer por el miedo, la tristeza, enroscarte y quedarte allí debajo, prisionero del miedo y de tus temores. O dos, buscar a Dios, confiar en Dios, esperar en Dios, clamar a Dios y decirle, levántate Señor, pelea por mí esta batalla. La palabra de Dios dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los discípulos buscaron a Jesús en la barca porque estaba allí, era la garantía de vida. Era el salvoconducto de la otra orilla. Era la persona únicamente capacitada, preparada y autorizada para que ellos estuvieran seguros en medio de aquel difícil y adverso tiempo de tempestad. Vivimos en un tiempo de tempestad. Pero está Cristo con nosotros, está contigo. Y es tiempo de clamar y decirle, Señor, te quiero en mi barca, súbete a mi barca, porque quiero llegar a la otra orilla. Y quiero llegar victorioso, quiero llegar bendecido, quiero llegar salvo, quiero llegar, Señor, con gozo, quiero llegar sabiendo que eres tú el milagroso, que puedes calmar cualquier tormenta o tempestad. Clama a Dios y pon todas tus ansiedades en su presencia. Clama a Dios y ponle ante Él todo tu corazón. Clama a Dios y pon cada petición del corazón delante de su presencia. Cuando los discípulos clamaron a Jesús, Jesús se levantó y en autoridad le dijo al viento, calla. Y en autoridad le dijo al mar, enmudece. Y dice la palabra de Dios que se hizo grande bonanza. Si este mundo clama a Dios, se va a hacer una gran bonanza. Va a haber una enorme paz de bendición. Dios va a traer consolación. Dios va a traer bendición. Dios va a traer su gracia y su favor sobre este mundo, sobre tu casa, sobre tu tierra, sobre tu familia, sobre tu país, sobre cada continente. Dios va a traer bendición sobre cada continente que clame a su nombre y tome a Jesucristo como Señor y Salvador.
Dios va a traer bendición sobre cada país que se vuelve hacia Dios, dobla su rodilla y abre su corazón a Jesucristo diciéndole, Señor, levántate, te necesitamos. Di a esta enfermedad que se calle y que enmudezca delante de tu presencia. Si clamamos a Dios y si clamas a Dios y el país o el gobierno o la autoridad que clame a Dios, Dios le va a escuchar. Y Dios se va a levantar victorioso sobre cualquier necesidad, sobre cualquier conflicto y va a establecer su paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabra y promesa de Dios que yo declaro en su nombre. Por eso en el nombre del Señor, dile al Señor en esta hora, Señor, yo te necesito. Mi casa te necesita, mi familia, mis padres, mis vecinos, mis hermanos, mi ciudad te necesita, mi país te necesita, el mundo te necesita. La bonanza que se hizo no fue basada en una experiencia humana, sino por la obra sobrenatural del Dios eterno y todopoderoso. Finalmente, cuando vieron aquella bendición de paz, ellos mismos clamaron y dijeron, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Estaban con Jesús y ni siquiera la habían conocido completamente. Estaban con Jesús en la barca y la habían dejado dormir. No despreciemos la oportunidad de conversar con Jesús. En medio de la tormenta, llamémosle. En medio del conflicto, de la necesidad, de la escasez, de la tribulación, de la preocupación, llamemos a Jesús, clamemos a Jesús, volvámonos a Jesús. Pidamos el perdón si le hemos ofendido y digamos, Señor, es tiempo en que yo necesito no solo estar en tu presencia cuidado por ti, sino es tiempo en que tú te levantes para bendecir mi vida, para bendecir mi tierra, para bendecir mi país, para bendecir este continente, para bendecir este mundo. Señor, contigo quiero pasar hacia la otra orilla y confío en tu llamada, confío en tu propuesta, confío en tu invitación, en que a partir de ahora sé que llegaré sano, bendecido y salvo al sitio donde me quieres llevar. Deja que Dios te guíe. Y deja que Dios obre en tu corazón. Si quieres abrir tu corazón a Jesús, dile, Señor, entra en mi corazón. Te acepto como mi Salvador. Quiero que bendigas mi vida y que me ayudes a caminar contigo todos los días de mi vida a partir de hoy. Si confiesas a Jesús como tu Salvador, tu nombre está escrito en el libro de la vida ahora mismo. Y los ángeles se regocijan porque hay bendición en tu casa, porque has aceptado y has recibido a Cristo como aquel que trae bendición y trae paz a tu casa. Hoy es un día de milagro para ti, como que puede ser un día de milagro para el mundo en el nombre de Jesucristo. Si crees esta palabra, si le recibes, si clamamos todos juntos para que Dios se manifieste, obrando en medio de esta tribulación. Calla, enmudece. Solo Dios lo puede decir. Así que te invito en el nombre de Jesús a que estemos orando. Yo te invito ahora a que en el Señor estemos orando. Queremos que estemos orando. Joaquín Ortiz allá en Colombia, te bendecimos, hermano. Que Dios te esté librando en tu batalla, que te esté levantando poderosamente. Familia Irene, que Dios bendiga allí a toda la familia y que Dios les esté protegiendo en cualquier circunstancia que esté. Allá los hermanos en España, también a Marina allá en España. Cualquier ansiedad, que Dios te esté librando y te esté dando confianza. Que cualquier necesidad, tribulación o conflicto, que Dios esté manifestando. A los médicos, aquellos que están luchando allí en los hospitales, tanto en Italia como en España o en cualquier otro lugar del mundo, también acá en Nueva York,
Que Dios esté obrando en sus vidas y le esté dando la fortaleza en su carácter, la fortaleza física, también que le esté dando salud, que les libre de esta enfermedad. Yo te invito a que estés orando ya, que estés intercediendo. En el nombre de Jesucristo. También hay que orar por el terremoto que ocurrió en Rusia recientemente. Que Dios esté obrando allí en Rusia, para que Dios esté manifestando y esté glorificando su nombre en medio de este conflicto también. Estemos orando por aquellos que aún están varados en cruceros. Muchas personas están enfermas en cruceros y están con otras tantas personas que sí, que están sanas, pero están aislados y están allí desesperados, tanto los unos como los otros. Tenemos que orar para que haya una solución por ellos. Oremos por los que están en los hoteles varados, aquellos que están en aeropuertos, que están allí totalmente sin poder salir. Aquellas personas, aquellos guardias, policías que están tratando de cumplir el orden y lo están haciendo por salvaguardar la nación, el país, tratando de salvaguardar a cada ciudadano. Hay que orar por ellos y bendecirlos porque están cumpliendo su deber y lo quieren hacer bien, por el bien de todos. Hay que orar por esas personas negligentes que no saben, no entienden. Pero hay que orar por ellos para que Dios toque el corazón de ellos, para que dejen su egoísmo o para que tengan conciencia de la necesidad que hay en estos momentos. Hay que orar, siga orando allí donde está. Hay que orar también por Argentina. Allí en Argentina está golpeando, en Guatemala, también en el Perú, por el Ecuador. Oremos por Puerto Rico, oremos por Colombia, oremos por las islas del Caribe, por Cuba. Estemos orando, hermanos, para que Estados Unidos no se convierta en este foco de pandemias ahora acá de este lado. Oremos para que cese la mortandad en Italia, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que cese la mortandad en Italia, que cese la mortandad allí en España. Señor, levántate poderoso. Rogamos en el nombre de Jesús. Oramos por las personas ancianas, desamparadas, aquellas personas que se han quedado entre un lado y otro y no saben, no tienen nada, han perdido recursos. Oremos por ellos. Oremos en el nombre de Jesucristo. Por nuestras familias. Bendice tu familia. Aprecia tu familia. Ama a tu familia. Y en este momento intercede por ella. Dale gracias a Dios por mantenerlas sanas y salvos. Oremos por los que están también enfermos. Hay muchos enfermos. Rogamos en el nombre de Jesús que se sanen. Que se sanen. Y pidamos a Dios, Señor, queremos escuchar buenas noticias, nuevas noticias, agradables noticias. Pídele a Dios, necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús, que haya nuevas noticias, noticias de bienestar, noticias de bendición, noticias de paz, noticias de cambio. En el nombre de Jesús, que Dios se esté glorificando. Orar por la juventud que no entiende esta realidad de hoy y que están viviéndolo con un egoísmo, como que no se van a enfermar y no se dan cuenta que pueden ser fatales transmisores hacia nuestros abuelos, hacia nuestros ancianos. En el nombre de Jesús, es tiempo de amar al prójimo y de compenetrarnos los unos a los otros en una oración de amor. Orar por los niños, por los bebés, por los recién nacidos. Ora allí en el nombre de Jesús para que Dios se manifieste, se glorifique, haga una obra poderosa en los niños. Son el hoy y son el mañana. Nosotros somos un presente y estaremos caminando hacia un futuro. Pero oremos en el nombre de Jesús para que este mundo, después de esto, sea mejor mundo, para que tú seas mejor persona, para que seamos mejores personas, para que seamos mejores ciudadanos, para que seamos mejores cristianos en el nombre de Jesucristo. Oremos para que en el nombre de Jesús, después que esto pase, porque en el nombre del Señor va a pasar. Dios tiene el control, Dios tiene el poder y esto va a pasar. Dios nos ha hecho una invitación y Él va a decir sobre esto: calla, enmudece. Es Dios quien va a decir la palabra. Esto va a pasar. Esto va a declinar en el nombre de Jesús. Va a declinar, va a desaparecer en el nombre de Jesús. No va a haber lugar porque Dios está en medio de nosotros. Pero mientras Dios se pronuncie, no solo clamemos,
sino seamos responsables y bendigamos del modo en que tenemos que bendecir. Padres, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú estés bendiciendo cada persona que hemos mencionado, o aún a otras aquellas peticiones que los hermanos tienen en su corazón, ahí en sus hogares, con sus familias. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que te levantes poderoso, porque tú eres el fuerte en batalla, el invencible, el que cuando habla, Señor, todos callan, el que cuando pronuncia su designio se cumple, el que aquel cuando extiende su mano todo lo lleva a cabo, y aquel que concluye lo que comienza. Y nosotros declaramos tu promesa: aquel que comenzó la buena obra en vosotros la completará hasta el día de Jesucristo. Tú eres fiel en completar tu obra. Y te pedimos en el nombre de Jesús que completes tu obra y tu propósito para cada uno de nosotros. Que completes tu obra de poder y autoridad en este mundo. Que las señales de los tiempos se cumplan, pero que tu pueblo sea preservado y bendecido, y que tu pueblo proclame tu nombre, y que tu pueblo, Señor, se extienda en oración e intercesión para bendecir, Señor, en medio de los tiempos, en medio de las ocasiones, en medio de las circunstancias, que tú estés bendiciendo este mundo para salvación, para rescatar, Señor, a aquellos que se pierden. Padre, en el medio de la enfermedad, en el medio de la mortandad, en el medio de la tristeza, del desconsuelo, del temor, oh Dios, consuela, salva, bendice, rescata, ayuda, sana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Te pedimos que tú sanes y glorifiques tu nombre. Que te manifiestes con poder y autoridad, Señor, para detener la mortandad en Europa, en España, en Italia, en el nombre de Jesús, allí en Oceanía, allí en Irán, allí en Pakistán. Te rogamos, Señor, que tú bendigas los países de Oceanía. Que, Señor, cese también la mortandad. Que tú bendigas Sudamérica en el nombre de Jesucristo. Cada nación de Sudamérica, que allí te presentes poderoso, Señor, con tus ángeles batallando, Señor, para destruir esta enfermedad. Que en el Caribe, Señor, Puerto Rico, en Cuba, en las islas, Señor, te manifiestes, en Dominicana, glorifiques tu nombre. Glorifica tu nombre, Señor, para sanar, para socorrer, para rescatar, para hacer milagros. Oh Dios, en el nombre de Jesús, aquí en los Estados Unidos, oh Dios, en cada parte, en cada estado, bendice. En especial, Señor, te rogamos por la ciudad de Nueva York. Señor, haz tu obra. Señor, en el nombre de Jesús, todo principado de mortandad, todo principado de muerte, reprende en el nombre de Jesús, por la sangre victoriosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Reprende esta mortandad, rechaza esta mortandad, Señor, en el nombre de Jesús. Y manifiéstate, Señor, para que no llegue a nuestra casa la plaga. Y si ha sido, Señor, algún hermano, algún siervo tuyo, si ha sido tocado, presérvalo, ayúdalo, socórrelo. Haz tu obra, bendícelo, Señor. De cualquier manera, manifiéstate haciendo tu voluntad. Derrama tu consolación en este tiempo. Establece tu experiencia de consolación en aquellos que han perdido seres queridos. Haz tu obra, mi Dios, de bendición en este mundo. Este mundo aclama a ti y nosotros clamamos por el mundo. Clamamos, Padre eterno, por aquellos que no pueden, por los que no tienen fuerza, por los que han perdido la fe, por los que no tienen ánimo, por los que no te conocen, por los que ya se han olvidado de ti, o por los que no saben acercarse a tu presencia. Clamamos por todos ellos para que los bendigas, para que les reveles tu obra de amor y para que les salves con tu gracia y poder. Te pedimos, mi Dios eterno, que toda petición que hoy se ha levantado delante de tu presencia sea respondida, la tomes en tus manos. Señor, como una ofrenda te traemos cada petición para que tú glorifiques tu nombre y te manifiestes poderosamente para transformar las circunstancias adversas y de conflicto en circunstancias de bendición y de paz. La paz tuya que bendice, que sostiene y que establece tu pueblo en bendición. Bendice cada patria, cada país, que cada clamor sea escuchado.
Y que la gracia, el favor y la bendición del Dios Todopoderoso sea con cada hogar, con cada persona, con cada familia y con cada nación que a ti clame, mi Dios. A ti sea la gloria y el honor. Y te damos gracias por tu obra, porque estás haciendo tu divina y tu excelente voluntad. Por eso te bendecimos y te agradecemos, mi Dios, en medio de estos tiempos. Recibe toda gloria y honor, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Recuerda, Jesús está contigo. No temas. En este tiempo que estás en casa y que a veces no sabes qué hacer, yo te invito a que escuches nuestra página de radio. Nuestra página de radio está allí en www.radiocasadefealasnaciones.com www.radiocasadefealasnaciones.com. Así que si quieres escuchar música las 24 horas del día, alguna reflexión, allí la puedes encontrar y puedes bendecir también. Quédate en casa, no te olvides, bendice también y honras a Dios bendiciendo al prójimo, quedándote en casa. Que la gracia y el favor de Dios estén contigo. Te espero mañana, 8 de la noche, seguimos en oración. Que Dios te bendiga y que el favor de Dios esté contigo y con tu familia, que esté en tu ciudad, que esté en tu nación. La paz sea con ustedes. Dios te bendiga.